Vamos a ver este caso donde, como ustedes ven, tenemos una función partida y la idea es encontrar los valores de a y b sabiendo que f cumple con la hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo -1, 3. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema de Lagrange? ¿Sí? Para un determinado intervalo aplicadas a este caso. ¿Sí? Tiene que ser básicamente dos condiciones. En primer lugar, supongamos que vamos a tener que la función f de x, ¿sí? Debe ser continua en el intervalo cerrado que nos proponen, que en este caso tiene que ser -1, 3. Y por otro lado, f tiene que ser derivable, ¿sí? En el intervalo abierto, -1, 3. ¿Sí? Son las únicas dos condiciones para que el teorema se cumpla. Entonces, por ser una función partida, y aparte justamente por 1, que es el punto donde se parten ambos dominios, está comprendido en el intervalo que nos piden, que es entre -1 y 3, lo lógico sería estudiar la función por separado en todo el intervalo y luego ver en el punto conflictivo de cruce o de unión de ambos dominios, ¿sí? Entonces vamos a llamar, supongamos, a este, vamos a ponerle el dominio en naranja, ¿sí? Y vamos a tomar el otro en amarillo, ¿sí? Que va a ser el anterior, ¿está bien? Entonces a ambas partes, supongamos esto, lo ideal sería aplicar, para que hacerlo bien, las definiciones de derivabilidad y continuidad en los dos segmentos de la función y luego ver qué es lo que ocurre. Si las analizamos por separado, ¿sí? A y B son, las funciones en ambas partes son, asumiendo, ¿no? Que A y B son números reales, son funciones polinómicas, con lo cual por separado, ¿sí? Podríamos decir que f, vamos a decir así, es continua, por ejemplo, en este caso por ser funciones polinómicas. Esto es cierto si estamos trabajando con -1 hasta 1, ¿sí? Y luego o entre -1, entre 1, perdón, y 3 sin incluir el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son funciones polinómicas, ¿sí? Entonces, ambas partes, por ser funciones polinómicas, no tienen ningún problema de discontinuidad y no tienen ningún problema de derivabilidad. Esto para simplificar el análisis, ¿sí? Y lo mismo con la derivabilidad. Decimos que son derivables entre -1 y 1, ¿sí? O entre 1 y 3. Y lo pongo con paréntesis porque no incluyo, obviamente, los extremos. Y además en este caso sabemos ciencia cierta que no tenemos problemas ahí. O sea que el único punto conflictivo es, para la parte que nos piden, es la unión de ambos dominios en uno. Con lo cual, la mejor forma de solucionarlo es directamente con aplicando la definición. ¿Sí? Decimos, por ejemplo, f es continua, en este caso en 1. Y justamente lo que vamos a hacer es asumir que sí. O sea, hago el supuesto para que se cumpla el tema de Lagrange, supuesto que sí, que esto es afirmativo, ¿sí? Entonces, para que esto se cumpla, el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de la función me tiene que dar lo mismo que el límite de x tendiendo a derecha de la función, ¿sí? Y por otro lado, si digo que f es derivable en el mismo punto, ¿sí? También supongo, en este caso, lo mismo, ¿sí? La definición de derivabilidad. El límite de h tendiendo a 0, ¿sí? De f, en este caso, de 1 más h menos f en 1 sobre 0, sobre h, perdón, me tiene que dar lo mismo que el límite de h tendiendo a izquierda, ¿sí? De f de 1 más h menos f en 1, que es el punto en cuestión, ¿no? Todo esto dividido h. O sea, estas serían las dos cuentas. Fíjense que el problema original, derivadas por definición en el punto, el problema original tiene justamente, ¿sí? Dos incógnitas A y B, con lo cual necesitamos dos ecuaciones para resolver el problema, ¿sí? Siempre en matemática, recuerden una regla de oro, ¿sí? Es que a grosso modo siempre necesitamos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones para por lo menos encontrar un resultado único para todas. Acá yo usé derivada por definición, se puede usar también por ser funciones polinómicas, se puede usar directamente las derivadas, ¿sí? Directamente por fórmula, ¿sí? No hace falta, lo más prolijo es hacerlo por definición, pero por la complejidad que tienen estas funciones no es tan requerido también, ¿sí? Directamente ustedes pueden tomar los límites laterales y listo, ¿sí? Eso depende con qué rigurosidad se lo pide la cátedra. Ya les digo, como son funciones polinómicas, no van a tener problema. Si fueran funciones con a una asíntota o algún número un poquito complicado, si o alguna forma no tan amable, entonces recomiendo usar definición. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer las dos funciones. Vamos a hacer continuidad. Entonces en este caso vamos a tener el límite
de x tendiendo a 1 por izquierda de f de x, que esto nos va a quedar, ¿sí? A por 1 al cuadrado más 3, que esto queda como a más 3, ¿sí? Y el límite de x por derecha de f de x, que esto termina quedando 1 al cuadrado menos b por 1 más 5. Y si ahora igualamos las dos, nos queda que a más 3 nos queda como 1 menos b más 5. Yo lo voy a prolijar un poquito para que quede como una ecuación, ¿sí? De dos variables. Voy a pasar las incógnitas de un solo lado, a más b, y los números del otro, 5 más 1 que es 6, menos 3 es 3. Y lo dejamos ahí en stand-by. Luego vamos a hacer la de derivabilidad. Entonces, en este caso, de la derivabilidad, lo mismo, ¿sí? Si hacemos la función derivada, yo voy a ir por este lado, en ambas partes, esto me queda 2x menos b más 0, ¿sí? Acá porque 5 es ese 0, si en este caso x es mayor que 1, y del otro lado vamos a tener 2 por a por x si x es menor o igual a 1. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, límite de x tendiendo a 1 por derecha, ¿sí? De f de x, que esto me queda, ¿sí? En este caso, 2 por 1 menos b, y el límite de x tendiendo a 1 por izquierda, en este caso, esto me termina quedando, ¿sí? 2 por a por 1. Y ahora cuando igualamos ambas partes, me queda 2 menos b es igual a 2a, que pasando todo un solo lado me queda que 2 es igual a 2a más b. ¿Está bien? Si ahora juntamos las dos ecuaciones, nos va a quedar, ¿sí? 2 es igual a 2a más b, y la primera que teníamos es que a más b me queda 3. ¿Está bien? Y simplemente lo que hay que hacer acá, como es un sistema de ecuaciones, es tratar de resolverlo, ¿está bien? De una forma genérica, ¿sí? Entonces, en este caso, y con el método que ustedes quieran, sustitución, sumas o restas, o el que ustedes prefieran. Resolviéndolo, lo que nos va a quedar es que a me va a quedar con menos 1, ¿sí? Y b, en este caso, me queda con 4. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, del caso de la función que teníamos en su momento, ¿sí? Que era esto, si ahora reemplazamos por los números que corresponden, ¿no? Y vamos a ver cómo nos queda. Pero fíjense, en este caso vamos a tener, ¿sí? B, que me va a quedar como 4, ¿no? En este sentido, 4 acá, y A, que me queda como menos 1, o sea que esto me queda como menos x al cuadrado. ¿Está bien? Bien, y ahora viene la segunda parte, que es el tema del valor medio, ¿sí? ¿A qué se refiere el problema cuando habla de valor medio, ¿no? Entonces, como para decirlo en castellano simple, el valor medio es más o menos similar a cuando nosotros trabajamos con el promedio, es decir, tenemos que calcular el área bajo la curva de la función, ¿sí? Y luego dividirlo por lo que sería la base de la función. Con eso lo que se obtiene básicamente un valor que más o menos representa en promedio o el valor promedio de la función en ese punto. Dicho de una forma muy freelance, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a tener que el valor medio que nos piden, ¿sí? Va a ser la integral entre a y b, ¿sí? De cuánto vale la función, ¿sí? Y todo esto dividido, ¿sí? B menos A, ¿sí? Básicamente, si ustedes observan el volumen de una función que es, en este caso el área, vamos a decir así, de una función va a ser base por altura, ¿sí? Altura, la base es X y la altura es Y, ¿sí? En este caso, el I promedio va a ser la altura dividido, el área dividido la base, el área es la integral y la base es la resta, ¿no? Entonces en este caso nos va a quedar la integral entre menos 1 y 3, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Como es una función partida, vamos a tener que hacer dos partes, ¿sí? Entonces vamos a tener que usar de menos 1 a 1, ¿sí? Con la primera parte de la función que va a ser la que vemos acá, ¿sí? Menos x al cuadrado más 3, ¿sí? Diferencial de x. Luego la segunda parte que va de 1 a 3, que es x al cuadrado menos 4x más 5, diferencial de x, ¿sí? Y luego a todo esto dividido, se puede hacer dividido uno solo, no hay problema, ¿sí? Dividido el rango total, que esto nos va a quedar como el extremo 3 menos menos 1. ¿Está bien? Acá, como les aclaro, hay que hacer todas las cuentas, ¿sí? Yo voy a obviarlo un poco para hacerlo más dinámico, el resultado, pero resolviendo esta integral, lo que ustedes van a encontrar es que el valor medio les queda como 2, ¿sí? Ese sería el valor final de toda la cuenta del problema.